Que el Señor les bendiga a todos los hermanos, amigos que nos van a ver a través de estos medios. Vamos en esta hora a hablar acerca del remedio para la preocupación. En estos momentos que el mundo está en una crisis, enfrentando una pandemia, esto que ha conmovido a grandes naciones, grandes potencias, muchas personas están preocupadas y esa preocupación los lleva al miedo, a la incertidumbre. Esa preocupación los lleva a enfermarse, aún a sentir síntomas cuando realmente no lo tienen. Es importante guardar todas las medidas de precaución porque hay que ser sensato. Dios nos llama a la sensatez, Dios nos llama a que andemos con diligencia. Pero, ¿cómo vamos a vencer la preocupación cuando todos los medios noticiosos, todos los medios de comunicación, las redes sociales hablan de lo mismo, dicen lo mismo? Y la verdad que queramos o no, aunque no salgamos de casa, siempre llega el momento de la preocupación, de la ansiedad, de qué va a pasar, qué vamos a hacer el día de mañana. Y la verdad que pensando en eso, he preparado este mensaje esperando en Dios que te edifique, porque la palabra del Señor no vuelve a él vacía. Por lo tanto, en San Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: Así que no se preocupen ni digan, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué ropa vamos a usar? La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe qué necesitan ustedes. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene sus propios problemas. En cierta ocasión, esto es una ilustración, la muerte iba a entrar a una ciudad y se topó con una persona que vivía en esa ciudad y le dice: ¿qué vienes a hacer? Y la muerte le contestó que llegaba a traer a 10.000 personas. Y el ciudadano se preocupó y comenzó a anunciarle a las demás gente que vivían ahí. Y al anochecer, la muerte ya iba saliendo y él se topa nuevamente con la muerte. Le dijo: me mentiste, dijiste que eran 10.000 y murieron 70.000. Y le dijo: yo venía por 10.000, el resto los mató la preocupación. Y es que cuando escuchamos cosas negativas o cuando tenemos miedo a lo que va a pasar, entonces comienza a preocuparse el ser humano. Y la preocupación lo lleva a estar inquieto, a sentir esa intranquilidad, ese nerviosismo, esa ansiedad, sentirse con un estado angustioso, a comerse la uña, a no estar tranquilo, a no estar quieto. Y en otras ocasiones la falta de relajación trae enfermedad en algunos casos. Hay pacientes o hay personas que muestran tipos de enfermedad causado por la ansiedad o la preocupación. Pero ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio para tener dominio de esa preocupación en este tiempo? Bueno, la Biblia nos habla y nos aconseja cómo tomar o qué remedio hay para esta preocupación. Primero que nada, San Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Pero Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el primer punto que quiero compartir con usted acerca de el remedio para la preocupación es que convierta la preocupación en oración. En Filipenses capítulo 4, en el versículo 6, dice: por nada estéis preocupado o afanoso, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracia. Si está usted preocupado, ansioso, con miedo, comience a orar, a hablar con el Señor. Sabe que Jesús nos dio un gran ejemplo de un modelo de oración. Él subía al monte a orar. De pronto, al amanecer, él, antes que saliera el sol, él se apartaba a orar.
y su vida dependía también en su tiempo de oración. Aun cuando iba a enfrentar los momentos más cruciales de su vida, de su ministerio aquí en la tierra, él subió al monte a orar y les pidió a sus discípulos que lo acompañaran a orar. Por eso es que usted comience a orar. Llévele a Dios ese problema, cuéntele a Dios cuán ansioso está, cuéntele a Dios el miedo que siente. Eso es la oración, es un diálogo, es hablar. Y por eso Santiago dice, si alguno está triste, haga oración. Y si está alegre, cante alabanza. Por lo tanto, en Salmo 55, versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y Jesús dijo, venid a mí todo el que está trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. También en Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 dice la escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Así que yo le aconsejo a usted, amigo, hermano, que en estos tiempos de crisis, de momentos de preocupación, donde las noticias borbandean a cada rato, haga ese tiempo de estar en casa o un tiempo para orar, hablar con Dios. Va a recibir nueva fuerza. No va a salir igual después de la oración. Yo recuerdo cuando el apóstol Pablo, la escritura nos menciona, y se me viene ese texto, cuando Pablo en el capítulo 16 de Hechos, después de haber sido azotado, después de haber tenido injustamente una condena, él ahí estando en el calabozo de más adentro, bien herido, con su compañero de misiones, Silas, estaban orando. Y después de esa oración se convirtió en alabanza, comenzaron a glorificar a Dios. No existe algo más grande que Dios. Dios está por encima de todas las cosas. Y por eso es que le exhorto a que usted confíe en el Señor, que le alabe, que le glorifique, que exalte su nombre. Y hágalo en sus momentos de oración. También otra cosa importante es, número 2, ponga las cosas de Dios primero. El Señor dijo que todo esto iba a acontecer. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 6, ahí habla que iban a haber pestes, terremotos, que iban a haber tantas cosas. Y el Señor ya lo había dicho todo esto. Por lo tanto, cuando usted pone las cosas de Dios primero y sabe que Él tiene el control de todo esto que está sucediendo, hermano, amigo, el Señor le traerá a usted y usted va a experimentar esa paz. Paz. Por eso dice, más buscad primeramente el reino de Dios. Busquen cómo obedecer a Dios, agradarle a Él, y el resto Dios se va a encargar. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento le va a llenar su corazón. Número 3, enfoque sus pensamientos en Dios. Cuando escuchamos las noticias, ¿y ahora qué va a pasar después de esto? Realmente la Biblia dice que Dios guardará en completa paz, en Isaías capítulo 26 verso 3, aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran. Llénese de la palabra de Dios. Que sus pensamientos esté la palabra del Señor, la Santa Escritura. Llénese de eso. Enfóquese en lo que Dios tiene para usted o para nosotros. En Filipenses capítulo 4, en el versículo 8, dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensa en las maravillas del Señor. Yo recuerdo una vez que estaba leyendo los Salmos, en un tiempo de ansiedad que estaba pasando por asuntos, ¿verdad?, que se viven en la vida diaria. Llevaba los problemas que en ese momento tenía a mi cama, y estando en cama no podía dormir. Me movía de un lado, me movía a otro lado y no podía descansar. Entonces, leyendo Salmos, recuerdo que David dice allí en la Escritura que también tenía noches tras noches de estar ansioso, pero comenzó a llenar sus pensamientos de lo que Dios había hecho. Comenzó a pensar en las maravillas que Dios hizo en Egipto, cómo sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, las bendiciones que vieron en el desierto y entrar a una tierra que fluye leche y miel. Eso a David lo comenzó a llenar de gozo, de paz, de tranquilidad, y ya pudo conciliar el sueño.
Amado hermano y amigo, Dios quiere y tiene buenos planes para usted y quiere que usted esté confiado en Dios. Por eso es que le exhorto a que se llene de Dios, llénese de su palabra, haga que la arma en este tiempo que le van a fortalecer, háganla de verdad, que sea la palabra de Dios para usted. Por eso es que debe de entender, hermano, y quién es Dios, entender quién es Dios. Él está por todas las cosas, quién soy yo, y el Señor tiene el control. Y número 4, debe aprender a estar quieto. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo tenía un contentamiento y eso le traía quietud, tranquilidad. Y es importante comprender que lo que Dios quiere en este tiempo es que usted tenga quietud, que esté contento. Si tiene techo y tiene alimento, dele gracias al Señor. Contentarse quiere decir que usted no depende de andar en las calles, no depende de algo, estar tranquilo, estar quieto, estar en paz. Quiere decir que yo estoy quieto porque yo sé que Dios tiene el control de todas las cosas. Y yo en este tiempo voy a estar contento de estar en mi casa, de que si salgo voy a hacer lo necesario y que el Señor va a traer quietud, paz, seguridad en mi casa. Por lo tanto, venza esas preocupaciones con el gozo del Señor. Ore, alabe al Señor en todo tiempo. La Biblia dice en Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Mantenga esa palabra de bendición en su vida. Yo recuerdo cuando Pablo dice en el capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, usted viva para el Señor, no tenga temor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Por lo tanto, en esta hora, haga oración. Mantenga su tiempo de oración. Enfóquese en poner las cosas de Dios primero, la palabra de Dios primero, sus pensamientos en Dios. Y también tiene que entender que tiene que estar quieto y contento que Dios lo tiene con vida. Y si vive, viva para Dios. Y si muere, para Dios. Porque sea que viva o que muera, es del Señor. Amado amigo, tenga paz. Que Dios le bendiga y seguimos en Cristo hasta que Él decida llevarnos. Bendiciones.